Muy bien, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de Morena Socialista. El día de hoy, como todos los días martes, pues estamos haciendo estas videocharlas, estas charlas socialistas, y el día de hoy estaremos viendo el tema de cuál es el impacto de la derecha y la izquierda que está teniendo actualmente en América Latina. Sobre todo porque pues ha habido dos acontecimientos recientemente que nos parecen muy importante analizarlos. Uno, las elecciones en Bolivia, donde pues el MAS, el partido de la izquierda durante muchos años, pues quedó muy disminuido y la derecha ascendió en Bolivia. Y caso contrario, lo que ocurrió en Argentina, donde Milei, el ultraderechista, ¿no? Este es de extrema derecha, pierde, pero vuelve a ascender la izquierda, ¿no? Esta fusión entre peronismo y kirchnerismo vuelve a ascender. Entonces, si nos damos cuenta, pues en toda América Latina está una situación de bastante algidez política y que nos parece muy importante analizarlo, ¿no? Yo creo que esto es algo fundamental. El día de hoy, pues nuestro compañero Gil Mayorga, pues va a dar una pequeña introducción del tema, y ya después abriremos una ronda de participaciones a los compañeros que estén conectados. También recordarles a los compañeros que nos están siguiendo ahí en Facebook, que pues puedan apoyar dándole like al video, compartiendo, comentando, cualquier tipo de interacción, pues es muy importante para pues, romper estos algoritmos que luego te pone Facebook sobre temas, pues que a lo mejor este Facebook no los monetiza tanto como el análisis marxista. Hay que recordar que desde este espacio, por lo que buscamos es analizar los temas o las noticias, pero pues desde un enfoque marxista, ¿no? Un enfoque socialista, algo que quizá no se da muy cotidianamente dentro de los medios. Entonces, esto es por lo que nos interesa a nosotros aportar. Recordarles que también tenemos nuestro canal en YouTube, Morena Socialista, y estamos subiendo todos los videos que hemos tenido, los subimos a esa plataforma de YouTube, ya que aquí en el Facebook pues nos han tumbado todos los videos en vivo, nos los va eliminando. Entonces ahí en YouTube están todos los videos que están como respaldo, ahí para los compañeros, pues también hacerles esa invitación a que se puedan suscribir al canal de YouTube, que le den me gusta, compartan el canal. Nos interesa mucho pues que este tipo de materiales se sigan difundiendo. Y pues bueno, en general tenemos todas nuestras redes sociales aquí mismo en el Facebook de Morena Socialista, pues también tenemos todas nuestras actividades, y también tenemos la página web morenasocialista.org.mx, donde también subimos artículos de vez en cuando de análisis y en general de noticias. Entonces, pues yo creo que sin más le cedo la palabra a mi compañero Gil Mayorga para que pues podamos hablar sobre este tema que pues, nos parece muy, 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 muy importante. Pues bueno, pues adelante, Gil. Sí, gracias Edgar, buenas noches y buenas noches a todos en esta ocasión, aquí en el Zoom y quienes nos están viendo en Facebook también, y posteriormente en YouTube. Sí, justamente el panorama actual en América Latina en general y en particular en, digamos, el subcontinente, pues es bastante interesante y bastante importante. O sea, finalmente, ¿qué tenemos en la situación general? Podemos hacer, por ejemplo, un recorrido, ¿no? De cómo está, digamos, el cuadro, digamos, general. Hay que recordar que, por ejemplo, la derecha tuvo algunos reveses en las últimas dos, tres semanas. En el tiempo, ¿no? El avance que ha tenido, aquí en áreas que son unos Gil, dos deja, nuevos te interrumpo proyectos, tantito. pero Gil, es que sí, te se oigo. escucha el audio entrecortado, se te corta tu audio. Entonces también en la transmisión en vivo se corta. Ah, voy a quitar mi cámara, a ver si eso. Ok, ¿Ahí se oye bien? sí, ahorita sí se escucha bien. Ah, ok, va. A ver, bueno, si no, me dices de nuevo para ver Sí, si hay algo más. Gracias. Sí, entonces, bueno, les comentaba, ahorita en Argentina tuvimos la elección de Buenos Aires, pues el partido oficial de mi país, perdedor frente a un peronismo
unido. Y eso pues es importante porque pues, de alguna manera nos indica que no todo Argentina se volvió de extrema derecha, ¿no? O sea, aunque hayan elegido un Milei. Finalmente también ahí contaron particularidades políticas de lo que podríamos llamar la izquierda o el progresismo, ¿no? Dentro del peronismo que puede ser muy amplio. La otra es parte de Bolivia, es al revés, no sé, ahí la división del mentalismo, Se pues sigue oyendo va a muy llevar a entrecortado, un disculpe. presidente de derecha. Todavía, Sí, lo que pasa es que sí se corta. Y es como un problema creo que mm, de conexión. sí, sí, pues aquí no tengo algo más. A ver, a ver si hay mejor. No, todavía sí, un poquito No, cortado y aquí ya no se puedo oye hacer como más. cortado. Sí, y aquí ya no puedo hacer más Mm, configuraciones. Ya le quité es que tiene el HD, pero no. ujú. Sí, aquí estoy con Wi-Fi, por ejemplo. Ahí se oye mejor. Sí, sí. A ver, adelante, voy a ver si le quito A también ver, continuemos ahí. el HD y vemos. Ujú. Adelante. Sí, entonces, bueno, les comentaba básicamente la situación general. Argentina y Bolivia como dos extremos, digamos, dos extremos que no se, pues no se corresponden, ¿no? Pero hay un denominador común, que es finalmente el hecho de que la izquierda se dividió y pues le da el triunfo a la derecha. O sea, finalmente lo que ocurre en Bolivia y lo que ocurre en Argentina es que la derecha fue unida y pues tenemos lo contrario, ¿no? O sea, tenemos una derrota de la ultraderecha en este caso, la ultraderecha de Milei. Ahora, lo que pasa también es importante mencionar en Brasil, ¿no? O sea, en Brasil finalmente se enjuició al expresidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y pues se habla de una condena de 27 años por el intento de golpe de Estado que dio contra Lula cuando ganó la elección. Eso es importante porque había una amenaza explícita de Trump para castigar, ¿no? Con aranceles a Brasil si le imponía, o más bien incluso si juzgaba a Bolsonaro. Y pues afortunadamente pues no se tomaron en serio estas amenazas, ¿no? Ni los tribunales ni el gobierno brasileño. Y pues ya tenemos una sentencia en firme de Bolsonaro, ¿sí? El ultraderechista y golpista de Brasil. La otra es que, por ejemplo, la dictadura golpista en Perú pues sigue en el poder. Y pues ahora se atrevió, ¿no? A declarar persona non grata a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum. Entonces también por ahí hay pues hay digamos, una situación todavía sostenida. Y digamos, también para completar un poco el cuadro, podemos ver que en el caso de Venezuela, pues ahí hay una amenaza militar por parte de Estados Unidos para, digamos, afrentar, ¿no? a la República Bolivariana, enviando muchas fuerzas armadas tanto al Mar Caribe como a las bases en Puerto Rico y en Panamá. Entonces se habla incluso de aviones modernos de combate, pero el gobierno bolivariano respondió de manera bastante firme, llamando a filas a las milicias, al ejército, haciendo movilizaciones militares e incluso
haciendo sobrevolar, ¿no? Aviones de combate venezolanos sobre buques de guerra estadounidenses, lo que causó bastante alarma. Y eso también da una idea de cómo es el trompismo, ¿no? O sea, finalmente el trompismo a veces se detiene, ¿no? En ese momento de que sus amenazas van demasiado más allá, ¿no? De lo que realmente están dispuestos a hacer. Entonces, volviendo un poco a la cuestión de Bolivia y Argentina, pues es importante los procesos de ahí, ¿no? O sea, si en Bolivia vuelve a gobernar la derecha, pues puede deshacer muchas de las reformas que había estado implementando los gobiernos anteriores y además hasta podrían liberar, ¿no? A Yanine Áñez, a la golpista del pasado proceso. Entonces, aquí el común denominador o el conjunto del común denominador podríamos decir que es por un lado la parte de la unidad de la izquierda, o sea, no la izquierda, no la unión a costa de todo, ¿no? Sino qué tipo de unidad puede hacer avanzar a la izquierda. Y por otro lado, que la izquierda tenga real vocación de poder, o sea, que pueda hacer la transición de un movimiento, ya sea contestatario, rebelde o revolucionario, a una forma específica de gobierno. O sea, eso no es algo sencillo. O sea, hay muchas dinámicas dentro de los partidos, movimientos y organizaciones a mantener, digamos, un activismo o una militancia en las calles, en las organizaciones, en los círculos, pero que a veces no transita tan fácilmente a las posiciones de Estado y de gobierno. O sea, aquí en particular en el caso boliviano, pues la división fue muy pues, dramática, ¿no? Fue un enfrentamiento directo entre el expresidente Evo Morales y el nuevo presidente Luis Arce. Y en ese enfrentamiento fue, pues no solo álgido, ¿no? Sino que incluso escaló a posiciones prácticamente personales, de grupo, de facción, y expuso mucho a uno y otro haciendo críticas destempladas y posiciones que fueron dividiendo incluso a la misma base de la izquierda. El resultado, pues lo tenemos a la vista, o sea, tenemos que las opciones que van a ser elegidas, pues las dos, en la segunda vuelta, pues las dos son de derecha, entonces ahí el resultado pues, ya está cantado. Y vamos a tener una regresión en un país estratégico como es Bolivia, y no hay que olvidar que Bolivia pues, está en medio de todo, ¿no? Es un país mediterráneo en Sudamérica, pues tiene fronteras con todos estos países, entonces había sido una base importante, se habían alcanzado muchos, pues incluso era una victoria cultural de la izquierda, o sea, se consideraba el gobierno boliviano una victoria cultural del movimiento indígena, del movimiento de los trabajadores, de los movimientos revolucionarios de América del Sur. Y pues es bastante lamentable en ese sentido verlo primero dividido, luego enfrentado y ahora derrotado. Entonces tenemos pues un escalamiento de la situación que no sería deseable, ¿no? Para nada, no es para nada, no guarda para nada una lección positiva, ¿no? Para el movimiento de la izquierda. Ahora bien, en Argentina, digamos, sin ser, digamos, tan halagüeña, por lo menos estamos viendo una reacción poderosa, ¿no? O sea, el mileísmo, por llamarle así, pues ha tenido, digamos, se ha presentado serias, condiciones, ¿no? Durante su gobierno para todo el conjunto del pueblo y los trabajadores en Argentina. O sea, ya la cuestión, digamos, psiquiátrica del personaje por sí misma, pues llama la atención, ¿no? O sea, sus actitudes no solo de ahora, sino cuando se presentaba mucho en la televisión, cuando era, digamos, una especie de adalid, un campeón de la ultraderecha en los medios, pues ya era de llamar la atención, ¿no? Ahora ya en el ejercicio del poder, el personaje mismo parece más y más desgastado, o sea, física, mental y pues, en general, ¿no? O sea, políticamente. Entonces, por la parte física y mental, pues es evidente un desgaste, ¿no? Ya se habla de pues, consumo de fármacos, consumo de pues una cuestión también megalomaníaca, una cuestión, pero detrás es una gran corrupción, que también hay que mencionarlo, o sea, simplemente el escándalo, ¿no? De estos bitcoins, creo que se llamaban Libra, entonces, pues fue todo un escándalo, y ahora que salió el escándalo de la hermana, ¿no? Su hermana, a la cual consideran una mente detrás de todo este grupo delincuencial, que cobra también un porcentaje por la venta bueno, por la compra de medicamentos. Entonces,
Eso también pesó mucho y sigue pesando el hecho de que pues el grupo gobernante en realidad parece la pantalla, ¿no? Del antiguo presidente Macri, que es un gobierno, un régimen corrupto, profundamente corrupto, envuelto en una gran nube de excesos de declaraciones, actitudes, posiciones, etcétera. Pero como en la elección pasada que lo llevó al poder, pues el peronismo estaba dividido, la gente estaba decepcionada del presidente Fernández, y en general todas estas fracciones kirchneristas, pues le abrió la brecha a este personaje y al grupo. Pero ellos no se abrieron el paso solos, o sea, finalmente se habla mucho de Macri, ¿no? O sea, la presencia de ese grupo que es mucho más poderoso, ¿no? De grandes capitalistas, empresarios y políticos. Entonces ahora esta derrota del mileísmo en Buenos Aires por lo menos le da una pues un respiro a la izquierda, o sea, por lo menos al progresismo argentino, o sea, demuestra que no se trataba de una impulso arrolladora hacia la ultraderecha, sino una cuestión, digamos, más de mayor, que requiere mayor análisis. O sea, finalmente el régimen actual, pues es como muchos regímenes fascistas, ¿no? O sea, aparentemente nacionalista, aparentemente transformador, aparentemente en defensa de los trabajadores, tanto contra el capitalismo como contra la de izquierda y el comunismo, pues resulta ser lo mismo, ¿no? O sea, resulta ser un régimen corrupto, opresor y alineado con el imperialismo, y aquí fue bien patente, ¿no? O sea, los esfuerzos inmensos de Milei y sus agentes para posicionarse frente a los intereses de Estados Unidos y de Israel, o sea, también hay que mencionar esa parte, ¿no? O sea, hubo un gran esfuerzo de ellos para alinearse con las posiciones belicistas de Israel. Y en particular con el caso de Estados Unidos, pues fue más que claro, ¿no? O sea, una total alineación de sus intereses. Entonces, sin embargo, pues aún volviendo el kirchnerismo al poder o el peronismo en general, pues los retos no son pocos porque pues, tendrán que reconstruir todo lo que destrozó este gobierno. Y no solo eso, sino que a lo mejor más importante tienen que responder ahora sí de una manera fehaciente, ¿no? O sea, efectiva de la cual es la posición de la izquierda en Argentina, si van a seguir alineados a los intereses imperialistas o vamos a observar algo diferente, ¿no? Realmente diferente. O sea, una posición más férreamente antiimperialista, realmente con vocación de los trabajadores y no nada más es como una especie de estado de bienestar así al aire que haga muchas cosas aparentemente transformadoras, pero sin esa visión de conjunto. Entonces, podremos ir resumiendo que en el caso de Sudamérica hay grandes posibilidades, pero pese a todo lo que se ha vertido, pese a muchos, digamos, indicadores que se han exagerado, las cuestiones políticas profundas siguen lineamientos claros. O sea, en primer lugar, la cuestión de la unidad de la izquierda y su vocación de poder y proyecto. O sea, eso es indispensable. O sea, pese a todo lo que se ha dicho, los triunfos de la izquierda no son, ni son eternos, ni tampoco tienen por qué derrumbarse porque sí. O sea, ahí dependen de la habilidad y la vocación de los mismos liderazgos y también de las bases. O sea, en realidad lo que nos demuestran los últimos sucesos, su importancia a lo mejor radica en eso. O sea, no podemos hablar de estos movimientos como en abstracto. O sea, realmente las cuestiones políticas concretas siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes. Y una de esas es cómo se une la izquierda, o sea, bajo qué condiciones y programas se puede unir para enfrentar, digamos, a formaciones políticas de derecha, tomar el poder e implantar un proyecto. O sea, implantar finalmente un proyecto con una ruta clara. O sea, y hacer pasar este proyecto de las meras reivindicaciones reformistas, no quedarse ahí y avanzar hacia posiciones verdaderamente socialistas. Es un paso difícil, no es algo ni nunca va a ser algo sencillo. O sea, en países subordinados al imperialismo, pues a lo mejor menos.
Entonces eso por un lado. Por otro lado, en esta parte del proyecto y del programa, pues también ver que los movimientos no se estanquen, ¿no? O sea, no se queden así, a la espera de, pues que las transformaciones reformistas por sí mismas arrojen una transformación más allá. O sea, eso no se ha observado nunca y Sudamérica nos muestra ese aspecto fehacientemente. Que finalmente las distintas transformaciones que ha habido, que no son irrelevantes, sin embargo, han llegado a un punto en que tienen que avanzar más allá o pueden enfrentar el riesgo de una regresión y lo hemos visto. O sea, con eso basta con revisar la historia reciente de América Latina y de Sudamérica. La otra coordenada importante es la que había mencionado, el imperialismo, o sea, el peso del imperialismo, en este caso encabezado principalmente por Estados Unidos, aunque no únicamente por Estados Unidos, también hay intereses de otras potencias imperialistas, o sea, principalmente Europa y Gran Bretaña y Japón. Todos tienen grandes intereses en el subcontinente y han empezado a enfrentar la competencia de China. O sea, finalmente el trumpismo se propuso como el campeón de los intereses estadounidenses y en general atlánticos para enfrentar lo que llaman intrusión de China y Rusia en el subcontinente. No hay que olvidar que, por ejemplo, Venezuela es un importante aliado de Rusia y también de China. Cuba, que mantiene una posición autonómica, tiene fuertes lazos tanto con Rusia como con China, y en este caso, por también estos azares históricos, pues con México. Y bueno, y hay todavía grandes obras como el puerto de Chancay en Perú y las mejoras que se iban a hacer en el canal de Panamá, que fueron saboteadas por Trump, donde ya los intereses chinos estaban muy activos. Entonces, entre las alternativas de alianzas y de soporte económico, de apoyo económico, pues los Estados Unidos están actuando de alguna manera para frenar eso que llaman una intervención, ¿no? de sus enemigos, o así percibidos enemigos en esta competencia. Entonces, Sudamérica, digo, se ha dicho, o se ha hablado muchísimo y se hablaba, por ejemplo, mucho en los años 70, 80, 90 sobre la unidad latinoamericana. Desgraciadamente, pues eso se fue dejando de lado y muchos gobiernos incluso siendo de derecha habían buscado una cierta organización regional, pues prácticamente lo han dejado de lado. O sea, no hay una instancia plenamente unitaria donde se vean los intereses de la región más allá de posiciones nacionales. Eso es lamentable porque es como si el mismo subcontinente se mete el pie, ¿no? Se mete el pie a sí mismo para favorecer a tal o cual interés. O sea, eso ha jugado, por ejemplo, cuando las organizaciones regionales han condenado a Venezuela, por ejemplo, cuando algún país ataca a su vecino latinoamericano, favoreciendo, por ejemplo, intereses de Estados Unidos. Entonces ahí nos escapa, por ejemplo, un Lula, ¿no? O sea, denunciando a Venezuela cuando pues sabe perfectamente que eso favorece a Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay que olvidar que Brasil vetó a Venezuela para entrar en los BRICS como miembro de pleno derecho, entonces eso fue una jugada catastrófica, ¿no? O sea, aparte de los claroscuros, ¿no? De la izquierda en el subcontinente. O sea, ahí Lula hizo una jugada nacional, la internacionalizó. O sea, podía haber dirimido sus problemas con Venezuela en algún foro o en alguna negociación, pero prefirió meter el pie directamente a la vista de todo el mundo a Venezuela en una organización de cooperación internacional. La verdad consideré que fue un episodio vergonzoso para la diplomacia y la latinoamericana y en particular de Brasil. Pero deja en el contexto de lo que estamos revisando hoy, pues es muy importante porque estamos hablando de que, viéndolo, digamos, en un plano continental, que un país vecino llamado hermano, o como quieran llamarle,
latinoamericano digamos, juegue sucio a otro país para beneficiar a los intereses de un país imperialista como Estados Unidos o cualquier otro, pues no deja de ser una muestra de una debilidad profunda, porque significa que un país pues va a vender a su vecino, ¿no? Para alcanzar algún objetivo quizás irrelevante. Entonces, sobre esa base, pues va a ser muy difícil establecer una unidad latinoamericana, o sea, que cada país marcha con su propio rumbo, con sus propias intenciones y no se da cuenta de que en realidad la fuerza de los estados de esta región están en la unidad. Entonces, un intentar salvarse así, pues es un sálvese quien pueda. Y cuando hay un sálvese quien pueda, es donde precisamente los llamados halcones, por ejemplo, de Washington, pues siempre han encontrado la forma de prevalecer, o sea, lograr sus intereses, cumplirlos y obtener objetivos incluso a largo plazo. Entonces, no es positivo en ese sentido el cuadro, digamos, presente de Latinoamérica, en el sentido de que, pues no solamente ha quedado relegada la parte de unidad latinoamericana, ¿no? Sino que, por al menos por el momento, no se ven vías claras para obtenerlo, cuando en realidad cada país pues está actuando con una agenda propia, creyendo ilusamente, eso hay que decirlo, de manera completamente ilusa y fantasiosa, que pueden lograr grandes alianzas en el exterior, cobrando de manera mezquina e hipócrita dentro del propio subcontinente. Es decir, si Brasil piensa que esa fue una gran jugada, o sea, ¿qué clase de confianza le pueden tener los BRICS? O sea, finalmente, ¿qué clase de confianza le pueden tener otros bloques cuando en su bloque natural actúa de manera tan mezquina e hipócrita? Por ejemplo, cuando ya ni hablemos, bueno, ya ni hablemos de un país encabezado por el tipo de personaje como Milei, ¿no? Si no es confiable en su interior, si no le interesa en lo absoluto su región, pues no podemos ver sino más bien como un gobierno de un país en venta. Y un país en venta pues, no va a generar ningún tipo de confianza en ningún bloque externo. Ahí no hay retórica que valga. Entonces, de aquí en adelante, lo que puede hacer la derecha, pues ya es lo que sabemos, ¿no? O sea, en realidad no podemos hablar de una derecha novedosa. No hay una derecha novedosa en el subcontinente, son las mismas derechas podridas, rancias, neocoloniales, semicoloniales, de siempre, solamente con coberturas mediáticas más poderosas. Aquí lo que debe importarnos es la izquierda, o sea, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer la izquierda? O sea, que la izquierda va a seguir manteniendo esas posiciones reformistas y llegando al gobierno, hace un buen gobierno, entre comillas, pero deja el campo abierto para las restauraciones derechistas, pues eso es también algo que tiene que revisarse, ¿no? Los movimientos tienen que escalar y pasar de posiciones reformistas a posiciones revolucionarias. Y posiciones revolucionarias no quiere decir necesariamente la toma del poder con armas, pero sí saber mantener el poder por medio de medidas que realmente favorezcan el interés de los trabajadores. O sea, eso yo creo que no hay pues no hay mucho material, digamos, en ese sentido, nuevo, pero lo que sí es nuevo es, bueno, o será las formas de lograrlo, ¿no? En el contexto actual. O sea, cómo combatir precisamente ese reformismo sin caer en una crítica como la querían los derechistas. Pero bueno, yo dejaré esta introducción aquí, para abrir la puerta a así que abrir camino a las participaciones. Gracias. Muy bien, gracias Gil. Pues si quieren, ahorita vamos a abrir una ronda de participaciones, ahí por si se van animando los compañeros. Ahí pueden ir levantando su mano, ahorita abrimos la ronda. Sin duda es un tema pues muy, muy, muy amplio, ¿no? O sea, toda América Latina está en efervescencia política, ¿no? Tanto de izquierda, de derecha, y no hay un país, no hay ni un solo país que haya estabilidad política, ¿no? Así se haya gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, no existe la estabilidad política, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Hay una fuerte efervescencia política. Entonces, pues nos parece un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, no sé si algún compañero de los que están aquí conectados quiera comentar, participar, alguna duda, pregunta para seguir interactuando.
por ahí el compañero Héctor Ongay. Sí, yo quería hacer un comentario que creo que es muy importante la elección de Bolivia. El, a la hora de querer hacer o ideas novedosas dentro de la iglesia, de la izquierda, y dentro de la izquierda provocar una fragmentación del movimiento de izquierda, a lo que te lleves a la derrota. Que hay que ser, sí estoy totalmente de acuerdo con el compañero Gilberto, muy originales, muy creativos, para que se pueda pasar de un reformismo a realmente hacer cambios más estructurales dentro del país, pero no poner en peligro una unidad de la izquierda, porque eso te hace perder el poder. No sé si están de acuerdo con esta idea. Ok, no sé si terminó ahí su participación o se cortó el audio. Ahí acabó quizás pregunta. Ok, sí, acerca de la unidad de la izquierda. No sé si algún otro compañero quiera participar, ¿no? Mientras, no sé si quiera, bueno, es que acaba de pasar Gil. No sé si Gil quiera ir avanzando con esa pregunta, ¿no? Acerca de la unidad en la izquierda. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, Sí, pues de buscar esa originalidad, pues sí es cierto, o sea, no hay, o sea, no hay soluciones predeterminadas. Finalmente no hay soluciones predeterminadas para lograr alternativas políticas. Entonces hay que crearlas. Digo, tampoco partimos de cero, ¿no? O sea, tenemos toda la experiencia previa y tenemos la teoría. O sea, finalmente nosotros nos basamos en la teoría marxista. Entonces, la teoría marxista pues, nos da no solo la experiencia continental, sino que nos da incluso la experiencia de otros continentes. Yo creo que en eso también hay que arrancarnos un poco, digamos, un latinoamericanismo en sentido negativo, ¿no? De solo Latinoamérica. O sea, sí Latinoamérica en un contexto aún mayor, ¿no? Del antiimperialismo a lo largo del mundo y las grandes revoluciones. Entonces, pues yo creo que de ahí podemos partir. Sí, la experiencia pues está. Y obviamente conocer, ¿no? Los contextos particulares de cada país. No sé si eso va en el sentido, más o menos de lo que se plantea. muy bien. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, yo también, mientras en lo que se animan los compañeros en participar, yo también quisiera comentar algo que me parece muy importante. Estos temas nosotros pues obviamente estamos aquí en México y en México pues tenemos un gobierno de izquierda por primera vez en muchos años, gobierno que tiene la mayoría en las cámaras, tiene muchos gobernadores, está haciendo una serie de avances, o sea, nos parecen muy importante todo ese tipo de programas sociales. Habría que ser muy, 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 muy sectario para plantear que no existe un avance con el gobierno de Morena. Claro que hay un avance, ¿no? Obviamente este avance no es como nosotros quisiéramos que se diera, nosotros quisiéramos que se fuera hacia una línea más radical, hacia cuestiones más de índole socialistas, pero se está avanzando. Ahora, yo las conclusiones que veo, por ejemplo, veo y que nosotros nos tenemos, tiene que servir aquí en nuestro país, por ejemplo, es el discurso que escucho muchos compañeros, ¿no? O sea, dentro de Morena dicen, es que sí estamos avanzando, pero es que las transformaciones no van a ser de un día para otro, ¿no? O sea, esto va a tomar años, 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 ¿no? O sea, se escudan en una serie de cuestiones de que esto va para largo, esto va a ser para muy,
muy lejanos, ¿no? Creo que ese es el discurso, ¿no? Llaman como a la calma, ¿no? Sí, estamos avanzando, estamos trabajando poco a poco en la democracia, poco a poco construyendo, ¿no? Pero creo que siguen sin entender cuál ha sido la cuestión de fondo y la cual, por ejemplo, muchos de los gobiernos, llamados progresistas en Latinoamérica terminaron, pues siendo, derrotados parcialmente, ¿no? En las urnas por la derecha, y es la cuestión de la crítica al capitalismo, nuevamente. O sea, eh, dentro de América Latina, pues es evidente que todos los países latinoamericanos estamos subordinados, ¿no? Económicamente y políticamente al imperialismo, ¿no? No somos, colonias, del imperio, pero sí somos países que estamos amarrados económicamente a las directrices, del imperialismo mundial, ¿no? Entonces, ese tipo de subordinación económica no nos permite desarrollarnos como países, y obviamente cada país en América Latina pues tendrá sus particularidades muy concretas, ¿no? De acuerdo a su cuestión, económica, política, histórica, ¿no? Hay particularidades. Eh, pero me parece que el fondo fundamental que todos coincidimos es esta cuestión, ¿no? Del imperialismo, ¿no? El imperialismo, pues, somete a todos los países en América Latina, y como decía Gil, no hay un bloque, ¿no? De unidad entre los países de izquierda. El que más avanzó fue Hugo Chávez, tratando de construir ahí un bloque regional, con países de América Latina, con los que hubo en su momento, ¿no? Chávez, Evo Morales, Lula, pero aún así nunca se llegó a conformar ese bloque, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que llega a chocar es precisamente que no hay ese bloque de unidad contra el imperialismo, ¿no? Cada quien lucha como puede, ¿no? Y eso yo creo que fomenta precisamente la cuestión de que no haya tanta unidad dentro de la izquierda. Ahora, y yéndonos a más concretamente a cada país, quizá, ¿no? De manera muy particular, ¿no? Generalizando, eh, pues la izquierda, el giro a la izquierda en América Latina inició a finales de los años 90. Los primeros que ganaron fue Hugo Chávez, ¿no? Lula, Evo, fueron los primeros que empezaron a ganar. Debido a las políticas neoliberales, toda América Latina estuvimos con políticas neoliberales de estar privatizando a diestra y siniestra durante la década de los 90, políticas privatizadoras, ¿no? Y nadie metía las manos, y en América Latina se dio un giro hacia la izquierda. Aquí en México, Cárdenas, pudo haber llegado en el año 2000, pero lamentablemente su tibieza y luego la derecha infló a Fox, ¿no? Con un montón de dinero, pues inevitablemente no permitió el ascenso, ¿no? Y en 2006, pues un fraude cínico a López Obrador, pues esto extendió más que México entrara, ¿no? En ese proceso revolucionario en América Latina, ¿no? Que sin duda hubiera sido una bomba muy fuerte, ¿no? El López Obrador del 2006 tenía políticas bastante radicales, ¿no? Bastante fuertes, ¿no? No como ahora, quizá, ¿no? Entonces, la izquierda llegó en ese giro neoliberal, en oposición, y empezaron a llegar, hicieron programas sociales, hicieron bastantes, cosas bastante fuertes, pero no tocaron las bases del capitalismo. Y eso a la larga termina desgastando a estos, gobiernos, reformistas o progresistas. Nosotros manejamos el término reformista porque buscan hacer reformas al capitalismo, ¿no? Nosotros los marxistas también apoyamos las reformas, pero ellos se cierran solamente a puras reformas, ¿no? Esa es la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que dentro del capitalismo no hay solución con el reformismo, ¿no? Entonces, tarde que temprano la gente va a voltear otra vez a la derecha, que fue lo que ocurrió en Argentina, en Brasil, ¿no? Está ocurriendo en Ecuador, en Bolivia. Entonces, la gente busca la derecha para ver si la derecha le soluciona. El problema es que la derecha, pues tampoco es solución, ¿no? O sea, la derecha no sabe otro discurso más que privatizar cosas, ¿no? Y ahí se ve con Milei, ¿no? O sea, llega Milei y nada más sirvió para estar, vendiendo lo que quedaba de Argentina, ¿no? Al Fondo Monetario, ¿no? Hasta el agua les quería privatizar, últimamente. Entonces, pues la derecha tampoco, ¿no? No es solución. ¿Qué hace la gente? Pues vuelve a buscar, a la izquierda reformista. Hay que recordar, por ejemplo, en Brasil,
en Brasil, el PT brasileño era ultramente corrupto, ¿no? Pero corrupto, o sea, cínico los tipos, ¿no? Eh, Esto permite el ascenso de un tipo como Bolsonaro, de extrema derecha. La derecha no soluciona nada y pues la gente a quién busca, pues otra vez al PT brasileño, e incluso sacaron a Lula, ¿no? De su prisión domiciliaria y lo pusieron otra vez para que fuera presidente, ¿no? Entonces, la situación es que nuevamente, ¿no? Se embarcan en situaciones de que no atentan contra el capitalismo. Yo plantearía una cuestión de la que comentaba el compañero Héctor, ¿no? Esta situación de que por qué no se da la unidad. Aquí como en México, ¿quiénes estamos viendo que están al frente del partido Morena? Puro chapulín, ¿no? Pura gente que no luchó en el movimiento y que se ha venido infiltrando al movimiento. Esos dirigentes políticos no van a dar una lucha en determinados momentos para avanzar el proceso a la izquierda. Entonces no hay procesos democráticos en todas estas revoluciones latinoamericanas. El mismo Chávez era en vida muy tajante, ¿no? En ese sentido, Chávez, o sea, Chávez trató de buscar una cuestión de democracia interna, tirarle a todos los oportunistas, porque dentro de la revolución bolivariana había muchos oportunistas, ¿no? Con gorritas rojitas y chalecos rojos, pero que eran de los más oportunistas y fueron de los primeros que han traicionado la revolución bolivariana. Pero Chávez impulsó mucho la cuestión de la democracia, ¿no? O sea, si no hay una democracia real de base, pues es muy difícil hacer llamados a la unidad, ¿no? O sea, nada más vota por mí porque soy el político de Morena, pues oye, no, no es tan así, ¿no? O sea, y eso es lo que yo creo que también ha venido desgastando procesos como en Bolivia, ¿no? Y el problema es de cómo podemos dar una democracia, pues solamente una propuesta socialista puede generar una democracia verdadera dentro del movimiento de base de izquierda. No hay otra forma. Y nuevamente volvemos al tema, ¿no? Del reformismo no es capaz de organizar a la clase trabajadora. Entonces ahí van a ser otra serie de lecciones que el movimiento va a tener que aprender, ¿no? El movimiento a lo mejor no le interesa mucho la cuestión partidista, pero pues inevitablemente se van a tener que meter a la cuestión partidista, ¿no? Porque estos partidos políticos progresistas, pues nuevamente, ¿no? Quedarán ahí encerrados en este círculo vicioso. Pero bueno, yo lo dejo mientras ahí, no sé si con esto pueda poquito abonar a la participación. No sé si algún otro compañero quiera participar o comentar algo. Sí, no veo manos levantadas. Si no, regresamos con Gil. Sí, bueno, ahorita en lo que se van animando, nada más ir comentando, ¿no? A lo mejor mucha gente ubica esta polémica en torno a la cuestión de BRICS, por ejemplo, hablan de BRICS o bloque europeo, euroestadounidense, etcétera. Pero bueno, yo he observado muchas polémicas, ¿no? Que ha habido en torno a la cuestión de si tal o cual país de América Latina o en su conjunto tienen que unirse a los BRICS, que si tienen que alinearse con Estados Unidos. O en la izquierda, sobre todo, hay una posición muy grande en favor de una unión a los BRICS, ¿no? Se habla de eso como una alternativa. Yo creo que en principio, o sea, obviamente es importante pues cómo se organizan los países, ¿no? Para posicionar sus intereses económicos. Pero como que en esta polémica de los BRICS luego hay como demasiado, está como fuera de foco. O sea, no se entiende, por ejemplo, cómo se ha manejado la cuestión de los BRICS. También invitarlos, ¿no? A ver el video que hicimos al respecto en en esta misma charla en YouTube para un mayor reconocimiento de la cuestión, pero en lo que respecta a la unidad latinoamericana o a las posiciones de la izquierda en América Latina, creo que derivarla hacia la cuestión de los BRICS sería como enturbiar un tanto la cuestión. O sea, la cuestión esencial de la izquierda latinoamericana está en cómo conduce su política y su proyecto, tanto en el marco del nacional de cada
digamos, movimiento de izquierda, como en el marco continental, o sea, en cómo se alía con otros movimientos sociales, políticos de izquierda. O sea, a fin de cuentas, la posición, desde una posición marxista, la posición no tendría que reducirse a BRICS sí o BRICS no, o sea, sino más bien independencia nacional, soberanía, Unión Latinoamericana y socialismo. O sea, creo que más bien iría por ahí, en cómo se posiciona la izquierda en torno a estas cuestiones, más que ir encaminando la dirección hacia una cuestión como BRICS sí o BRICS no, porque tampoco es como que el unirse a los BRICS sea así, así como así tan fácil, y tampoco es como si por sí mismo va a cambiar todo, ¿no? Que un país esté o no dentro de los BRICS. O sea, obviamente esa asociación comercial, industrial, etcétera, económica en general, no es que no sea importante. O sea, pues estamos hablando de países que son hoy muy poderosos, ¿no? Como China, Rusia, la India, etcétera. Pero por sí mismo, digamos, es una alianza de intereses económicos todavía capitalistas. Entonces, frente a eso y su choque con el imperialismo de Estados Unidos, Europa, incluso Japón, pues es claro porque finalmente están compitiendo en terrenos, digamos, si no exactamente iguales, pues sí están compitiendo dentro del mismo marco de relaciones capitalistas mundiales. Entonces, que mucha gente de la izquierda esté derivando la discusión hacia esa parte, pues también hay que situarlo en su contexto y en su justa dimensión. O sea, finalmente los temas más candentes para la izquierda van en torno a la cuestión de proyecto, programa, y su posición frente al socialismo y el reformismo, su posición frente al Estado, o sea, finalmente el Estado nacional y frente al imperialismo, o sea, sin desvirtuar o sin menospreciar la cuestión que ha planteado los BRICS en la época reciente, pues tampoco hay que hacer de eso una piedra de toque, ¿no? Que resuelva todo o lo arruine todo. O sea, finalmente al plantear todas esas cuestiones, pues sí es probable que la cuestión de los BRICS y otros bloques comerciales pues salga a la luz, ¿no? Salga a flote y sea una parte importante del debate. Obviamente sí, pero siempre teniendo en cuenta que antes que esa cuestión está la cuestión del imperialismo. Entonces, pues yo andaría en esa parte, no sé si hay comentarios además para poder seguir esta charla. Gracias. Pues sí, gracias Gil. No sé si alguien más quiera comentar algo de todos estos temas que vimos, o sea, sí es bastante amplio, ¿no? Los procesos latinoamericanos y pues están en bastante efervescencia. No sé si alguien más quiera comentar algo, agregar algo más, ¿no? Ok, entonces como ves, Gil, si quieres vamos cerrando, llevamos como 50 minutos aquí en la charla, Sí, si quieren vamos dando unos comentarios finales. Digo, el tema más o menos va. Sí, yo creo que lo alcanzamos a perfilar bien. Si no hay más comentarios de los compañeros, pues vamos dando algún comentario final. Bueno, pues invitarlos, por ejemplo, yo creo que sería importante para abonar al debate la obra del imperialismo, o sea, la obra clásica del imperialismo, Vladimir Ilich Lenin, El imperialismo fase superior al capitalismo. Yo creo que ese texto, a pesar de la distancia entre la época, pues sigue siendo relevante en muchos aspectos, y incluso menciona algunas fuerzas motrices del imperialismo que están plenamente vigentes. Y bueno, hay otros clásicos, ¿no? Hobson, Bukharin, Rosa Luxemburg, o sea, ellos tienen textos importantes sobre el imperialismo, y pueden ser sin temor a cometer un error, pueden fincar las bases de una política de la Unión Latinoamericana respecto al imperialismo en particular. Ahora bien, también digo, podemos llegar a tener otros debates con otras tendencias de izquierda,
Y yo creo que ahí sería importante, pues sí, Nutricio, por ejemplo, esta parte de la filosofía de la liberación, ¿no? O sea, toda la parte de lo que es Enrique Dussel, y lo que llaman el ducelismo, o sea, que, tiene cierta influencia, por ejemplo, en México, Partido Morena, entonces hacer esa crítica también, y también ver la parte de los nuevos movimientos de izquierda, ¿no? Tanto en nuestro país como en el conjunto de América Latina. O sea, la evolución histórica del peronismo, o sea, nos puede dar bastante luz sobre esa parte del continente. Y la parte del Partido del Trabajo, ¿no? Y el movimiento en Brasil. O sea, como que hay muchas cosas importantes que podemos ir retomando, o sea, como recomendación a los que nos escuchan para, pues ahora sí que formarse un cuadro general de la cuestión. Pero sí, yo nada más, por ejemplo, me gustaría hacer mención de la parte que es para mí importante de la Revolución Bolivariana y que no siempre se toma en cuenta en los análisis. O sea, los análisis y debates muchas veces se reducen a si la cuestión de la Revolución Bolivariana, que si es una dictadura, que si es una democracia. Yo creo que una parte importante que no se toma en cuenta a veces es la vocación de poder que ha demostrado el movimiento bolivariano, o sea, es una voluntad de poder férrea. Y eso es algo que está detrás de la verdadera ofensiva contra ellos. O sea, la verdadera ofensiva contra el bolivarianismo a veces se radica en esa parte de que la revolución bolivariana hasta el momento ha sabido defenderse. O sea, se pueden cuestionar muchas cosas, y se pueden y se tienen que cuestionar muchas cosas, pero algo que ha sido indudable es esa capacidad de defenderse, o sea, en el terreno político, en el terreno económico e incluso en el terreno militar. O sea, han sabido mantener la unidad. Hay que recordar que también dentro de ellos hay facciones y polos. Por ejemplo, las fracciones de, por un lado, Maduro, por otro lado, de Diosdado Cabello, y sin embargo ellos, su unidad ha sido inquebrantable frente a la cuestión de que son personalidades muy poderosas y con un alto grado de influencia. Pero en general, Trump, por ejemplo, se ha visto en parte frenado por la resistencia de la revolución bolivariana. O sea, la última movilización de miles de voluntarios es algo importante. O sea, eso no se puede pasar por alto. O sea, finalmente no hay que olvidar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, y en eso radica el afán imperialista de destruir el movimiento bolivariano. Pero esta vocación de defenderse y hacerlo sin demasiadas cortapisas, pues también es una enseñanza, o sea, lo queremos reconocer muchas o pocas cosas en la revolución bolivariana, esa es una cosa que sí debe reconocérselas, o sea, la capacidad de decir al imperialismo imperialismo. Pero bueno, sí, yo nada más lo dejaría con eso y pues sí, para un tema para temas para seguir reflexionando y recomendaciones para los compañeros que puedan seguir los temas. Gracias y buenas noches a todos. Sí, gracias, Gil. Pues sí, bueno, ahorita que mencionas ese tema, ¿no? De la posición de los socialistas a la revolución bolivariana, porque sí ha salido a debate, incluso en algunos grupos de WhatsApp hemos tenido ahí debates con algunos compañeros precisamente porque dicen, no, no, no estoy de acuerdo con Maduro, un gobierno de dictador, ¿no? O sea, el discurso que utiliza la derecha para golpetear, ¿no? A la revolución bolivariana, muchos compañeros de izquierda, ¿no? Lo replican, ¿no? Que Maduro es un dictador, que Maduro, que no hay democracia, que ese gobierno debe de caer, ¿no? Entonces, pues la posición creo que de los socialistas es, pues es abiertamente el rechazar cualquier intervención imperialista. O sea, lo que hace Trump de mandar sus naves, estos buques militares, ¿no? Naves o no sé cómo sea lo que mandó ahí, realmente es grotesco, ¿no? Pero de lo que se tiene que hacer. O sea, tiene que haber un rechazo tajante a ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ahí dicen, no, es que Venezuela, sobrevoló algunos buques que tenemos en Caribe, pero pues ¿qué tiene que estar haciendo Estados Unidos, ¿no? Allá metido, ¿no? En el Caribe. Entonces sí es una situación interesante, ¿no? O sea, sobre todo porque los compañeros pues tienen que ver que pues sí, una cosa es la cuestión teórica y otra es la lucha real
de la lucha de clases, ¿no? O sea, con todas sus variantes, sus inexactitudes, inacabada, ¿no? De la lucha de clases. O sea, nosotros, pues obviamente nos gustaría que a lo mejor en Venezuela estuviera un gobierno más socialista, democrático, que estuviera, pero pues no, es lo que hay. O sea, realmente en Venezuela la gente está, muy firme. Yo creo que Venezuela fue de los países que más radicalizaron su proceso, ¿no? Dentro de todos estos de América Latina que dijimos, Hugo Chávez fue el que más radicalizó el proceso en Venezuela. O sea, en Venezuela sí se hablaba del imperialismo, porque muchos compañeros dicen, no, es que si hablamos de socialismo, a la gente le da miedo, y eso es mentira. O sea, Hugo Chávez hacía mítines de masa y mandaba a volar a los imperialistas, ¿no? Con cuestiones de Palestina, de Gaza, o sea, un montón de situaciones. Y Hugo Chávez en cadena nacional hablaba de socialismo, imperialismo, capitalismo, burguesía, reformismos, muchos temas muy teóricos, muy interesantes, y a lo mejor en Venezuela, en la parte que pues siguió sin avanzar, a lo mejor avanzó en el discurso, pero igual no pudo avanzar, ¿no? En el grado de las expropiaciones. O sea, ahí quizá fue la situación, y Hugo Chávez estaba pues realmente tratando de organizar a la gente, ¿no? Yo creo que ahí fue donde se quedó, porque pasar a esa ofensiva pues sí implica un mayor riesgo. Yo creo que ese fue la situación que no pudo avanzar Hugo Chávez en la cuestión de las expropiaciones. O sea, porque realmente no se expropió, o sea, ahí, o sea, realmente hubieran expropiado la banca, ¿no? La cuestión del petróleo, aunque es nacionalizado, hay mucho privado, sigue haciendo mucho privado dentro de Venezuela. Entonces, hay muchas cosas dentro de las cuestiones económicas fuertes que no se expropiaron, a pesar de que la derecha manejaba este discurso, ¿no? De que allá todo se expropiaba, ¿no? O sea, realmente no se avanzó tanto como se hubiera querido, ¿no? Pero yo creo que sí hay que resaltar esa situación de que el proceso bolivariano pues fue de los que avanzó más lejos, ¿no? Y pues ahorita se ha detenido, se ha estancado, y también pues los ataques del imperialismo buscan cualquier pequeña oportunidad, ¿no? Ha habido golpeteadores de derecha ahí en Venezuela, y todos han caído desinflados, ¿no? O sea, realmente son pues como la derecha aquí mexicana, ¿no? Puro Lili Telles, ¿no? Bastante alaracas, ¿no? Bastante habladores, ¿no? Pero pues que en el fondo no tienen ningún tipo de respaldo real, ¿no? Entre la gente. Entonces, pues yo creo que son bastantes lecciones que hay que aprender, en México, ¿no? Porque muchos de los compañeros, creen que aquí en México estamos bien, y realmente pues está avanzando, pero pues hay que aprender estas lecciones. O sea, uno, la cuestión del análisis del capitalismo, del imperialismo, volverse a la formación teórica, no estar permitiendo los chapulines en el movimiento, porque eso también, ¿no? Permitir la democracia de las bases también es otra lección que se tiene que aprender, ¿no? De lo contrario, si no se toman en cuenta ese tipo de análisis, va a venir el desgaste, ¿no? En un gobierno de izquierda como tenemos ahorita en Morena, aunque se sienten todos poderosos, no, ha habido gobiernos, yo creo que de Venezuela o Brasil fueron de los que estuvieron incluso más fuertes, ¿no? Yo incluso los vi más fuertes en la década de los 2000. Incluso hay que recordar que había excedentes petroleros, y Brasil, con excedentes petroleros y manejado por la izquierda, tenía mucho recurso económico y llevó a cabo muchos programas sociales. Nosotros en México pues tenemos ya un Pemex privatizado a la mitad, ¿no? O sea, ahí sí es muy complicado hacer avanzar económicamente, ¿no? Ya Claudia Sheinbaum con la cuestión de las pensiones dijo que no hay dinero, ¿no? O sea, ahí ya se está viendo precisamente las limitaciones de no controlar la cuestión de la parte pues económica. Entonces, pues yo creo que ya con esto, pues vamos a ir cerrando, en lo que, a menos que haya algún comentario más, algo más que quieran participar los compañeros, pues si no, ya nos despedimos, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, compañeros, pues entonces, pues nos despedimos. Recordarles a todos los compañeros que estamos aquí todos los martes a las 8:30 haciendo las videocharlas, estas charlas socialistas, con distintos temas políticos, históricos, teóricos, temas que nos parecen
muy importante analizarlos. Hay que recordarles, pues tenemos nuestras redes sociales en Facebook, pues apoyen dándole like a este video, dándole me gusta, compartiendo, comentando, cualquier tipo de interacción, compañeros, es muy importante para pues, permitir, ¿no? Que romper este tipo de algoritmos que tienen las redes sociales. En YouTube, recuerden que también ahí tenemos nuestro canal en YouTube, Morena Socialista. Estamos subiendo todos estos videos diferidos, al rato lo subimos y ahí están respaldados todos nuestros videos. Pasen al canal de YouTube Morena Socialista y denle me gusta, suscríbanse al canal y también apoyen comentando, compartiendo y toda esta situación. Y en nuestra página web morenasocialista.org.mx, ahí también estamos difundiendo todo tipo de actividad y de artículos y pues también recordarles que estamos también ahí impulsando lo de la agrupación política nacional, Movimiento del Socialismo Democrático, donde pues estamos haciendo una campaña de recolección de firmas. Necesitamos juntar 5,000 firmas ante el INE. Entonces ahí también puedan informarse de ese tema que estamos haciendo. Nos parece que importante que haya una organización electoral que lleve este tipo precisamente de temas. Aclaramos que no somos un partido político, no estamos ahorita compitiendo con Morena, pero sí es importante una agrupación electoral que defienda este tipo de temas como capitalismo, socialismo, burguesía, imperialismo, ¿no? La cuestión del imperialismo y la guerra. Entonces ahí para que se den una vuelta en movimiento del socialismo democrático y nos puedan apoyar con su firma, no entra en contradicción si están afiliados o no a Morena, eso no entra en contradicción, pero pues pueden apoyar, ¿no? Necesitamos que haya más organizaciones de izquierda en nuestro país, pues para seguir empujando el proceso hacia la izquierda. Pues bueno, yo creo que nos despedimos, compañeros. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo martes. Saludos. Saludos, buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches.